los chicos del Nodo, voy a hacerle la entrevista a Juan Carlos Cordero, que viene de Bolivia y bueno, ellos tienen una experiencia ahora en Bolivia bien interesante que puede servirnos también como para tener algunos elementos de trabajo en torno a la situación de los artistas en Chile, a la legislación, a los derechos de autor, a la asociatividad también. Así que, bueno, primero que nada te quería preguntar, Juan Carlos, que nos cuentes un poco quién eres tú, de dónde vienes, cómo llegaste aquí, cuál es tu profesión. Bueno, muchas gracias, buenas noches, mi nombre es Juan Carlos Cordero, soy guitarrista y muy cercano a la cultura chilena desde mis primeros años de arte, en virtud a un trabajo de difusión musical realizado en Europa, donde tuve la oportunidad de conocer la vivencia de los hermanos chilenos exiliados por la dictadura y que fueron los primeros en cobijarnos en sus casas para empezar a ser parte de un proceso de resistencia frente a una situación que había acaecido, una triste situación acá en Chile hace muchos años atrás. Desde entonces, estamos hablando de los años 80, he sido cultor de la música boliviana y me quedé en ese espacio creyendo que como artista uno puede vivir de su arte y después de casi 35 años puedo decir que el arte me ha dado todo lo que tengo, la música me ha dado todo lo que tengo, mi familia, mi esposa que también cultiva el arte, el trabajo que tengo ahora que está muy relacionado con el arte. Y todo esto en un proceso quizás de mucha suerte, porque no muchos artistas han tenido la suerte que yo he tenido de poder acceder a circuitos de circulación cultural masivos y pues ahora tratando de justamente ver toda esa experiencia para garantizar en Bolivia y tal vez en Latinoamérica la posibilidad de respetar el derecho de los cultores de arte en el campo laboral, en el campo social, pero sobre todo en el campo cultural, de derecho cultural. Cuéntanos un poco cómo es la situación de los artistas, trabajadores de la cultura en Bolivia y de las políticas públicas en Bolivia. Pues yo creo que la situación en Bolivia es la misma que la que tenemos acá. Estamos absolutamente desprotegidos. Bolivia no tiene una legislación específica de protección a los artistas, a los cultores, a los gestores, a los trabajadores por el arte. Y pese a que hay firmas y convenios y tratados internacionales que obligan al Estado boliviano a asumir ciertos compromisos de protección, estos hasta ahora no han sido puestos visibles. La única legislación que ahorita en Bolivia está vigente es el derecho de autor. Una ley que vino en el 92 casado con políticas internacionales de asociación al mercado internacional de comercio, que en realidad no beneficia para nada al autor boliviano, al autor latinoamericano, sino más bien son formas económicas de imponer criterios de cobro por un dinero que se va para afuera. Entonces, él cree en los artistas y los compositores que hay una legislación de protección frente al derecho de autor que es totalmente falso. Y es lo único que, en realidad la única ley que nos protegería es una ley que más bien se lleva la plata para afuera. Y cuéntanos, tú estás vinculado a una organización que se llama Telar, ¿verdad? Cuéntanos un poco de esa organización también, como para conocer lo que hacen. Yo creo que la necesidad de la ausencia de políticas culturales ha obligado no solamente a nosotros como Telarte, sino a todo un conglomerado de artistas a unirse. Ya no creen en sindicatos, ya no creen en asociaciones, ya no creen en organizaciones establecidas y reconocidas legalmente. Y hoy es una constante el de unirse en colectivos culturales, los cuales no tienen un nivel piramidal de trabajo, sino más bien son horizontales. Y en ese afán de justamente buscar equidad en el trato cultural, yo he trabajado en la sociedad de gestión colectiva en Bolivia que se llama Sobolecom por muchos años y he conocido lo que decía antes, el monstruo por dentro, las políticas de propiedad intelectual por dentro.
y al descubrir cómo se aplican estas políticas en desmedro del trabajo cultural en Sudamérica, he volcado todo mi pensamiento al otro lado, al lado crítico pero constructivo, en la procura de que la defensa evidente del derecho de autor realmente beneficie al autor local, al autor de acá, al autor latinoamericano. Pero cambiar ese lenguaje ha sido muy difícil en Bolivia, porque todo el mundo cree que estamos contra el artista y contra el autor, cuando en realidad lo que nosotros estamos haciendo es una lucha contra los trusts internacionales que controlan y dominan la industria del mercado. Y en esa lucha era muy difícil encontrar gente que entienda esos procesos de crítica, de una construcción de un pensamiento que realmente ponga en el banquillo de acusados agentes como Universal, Sony Music, BMG, que dominan el mercado internacional y no permiten que los artistas podamos ni siquiera ser independientes de nuestra forma de expresión musical. Nos imponen cánones de cultura, cánones de interpretación, formas de ejecución musical que responden a cánones establecidos desde el norte, desde el hemisferio del norte. Y en esa búsqueda encontré a Telartes, una asociación que igual estaba buscando gentes que puedan comulgar con un pensamiento crítico frente a las políticas culturales que se estaban imponiendo en todo el hemisferio sur. Y Telartes nació con esa necesidad de unirse. Somos varios actores culturales metidos en gestión cultural, actores, titireteros, músicos, que empezamos a organizarnos como un pequeño colectivo cultural que en su momento puso a una negociación frente a nuestro Ministerio de Culturas y decirles: acá lo que necesitamos es una ley de culturas marco que pueda determinar las políticas culturales de un proceso de cambio liderizado por nuestro presidente indígena Evo Morales Ayma, los cuales no estaban siendo bien visibilizados desde una perspectiva descolonizadora. Entonces, junto a esa pelea es que nos unimos y propusimos formas de ver legislaciones políticas en Bolivia juntamente con ese proceso de cambio que queríamos que sea descolonizadora, que sea colectiva y comunitaria. Eso es Telartes ahora. ¿Y cuántas personas integran Telartes? Somos por lo menos unos más de 200 colectivos culturales a nivel Bolivia. Estos números fluctúan de acuerdo a lo que tenemos. No tenemos una organización sindical donde tú tienes que poner tu aporte y tienes que asistir a las reuniones, sino es autoconvocado, y si tú quieres ser parte, vienes. Si no quieres ser parte y quieres retirarte, eres libre de hacerlo. No existe una organización piramidal, como le decía antes. Estos van apareciendo en la medida en que las demandas del sector cultural van evidenciándose en la lucha. Hemos logrado convocar el primer Congreso Nacional de Culturas en Movimiento en Bolivia, que ha aglutinado por lo menos a 500 representantes de todo Bolivia, en Sucre, hace 2 años atrás. Hemos tenido esa capacidad de convocatoria, pero a veces la convocatoria también es pequeña, mucho depende del interés de cada uno. De la contingencia. ¿No? Y cuéntanos un poco de esta ley que ustedes están impulsando, que se llama Ley del Artista y el Cultor, ¿no? ¿Entiendo? Sí, es un poco largo llegar al tema de la Ley del Artista, porque nuestra primera demanda ha sido la Ley de Culturas Marco, la que iba a regular todas las políticas culturales. Dentro de la ley, que es el paraguas marco, teníamos que colocar la Ley del Artista, la Ley del Cine, la Ley de Espacios Culturales, la Ley de Patrimonio. Pero por estos juegos de políticas existentes en nuestro país también, lo primero que se aprobó fue una ley de patrimonio, la cual responde lamentablemente a los principios neoliberales de protección cultural. O sea, es otra falacia, una demanda, pero que no es conocida desde los sectores populares. Dicen que cuidar un patrimonio, cuando hablamos de edificios podemos entenderlo, esto es un patrimonio y hay que cuidarlo, no puedes hacer muchas modificaciones si no responde a la necesidad de respetar ciertos cánones de construcción, lo cual es comprensible. Pero cuando hablamos de patrimonio intangible, patrimonio
que no lo puedes tocar, que es tus expresiones culturales, ahí sí se convierte en una forma de privatización del conocimiento. Entonces, a partir de esa lectura, lo que hemos demandado es una ley marco de culturas. Y entonces hemos empezado a negociar con el gobierno, con el Ministerio de Culturas, y hemos llegado a una redacción, pero por estas cosas que pasan en la cultura, los ministros de cultura van cambiando, uno tras otro, y volvemos a negociar lo mismo. Y fue hace unos meses atrás, porque esto sigue en negociación, pero hace unos meses atrás, nuestro sistema de impuestos internos decidió cobrar impuestos a los artistas por toda presentación. Y fue ahí que se eclosionó un sector cultural muy fuerte y dijo, nosotros no podemos pagar impuestos. Porque actualmente en Bolivia no pagan impuestos los artistas. Hay una normativa que exige pagar impuestos, pero tenemos una ley, que es una ley que viene irónicamente de uno de los dictadores de Bolivia, Hugo Banzer Suárez, que es la ley 2206, que exime a los artistas de pagar impuestos en espacios públicos del Estado. Pero al tener esta nueva instructiva del impuesto, los artistas se levantaron y pusieron un poco en desequilibrio al entorno gubernamental. Y ahí la ministra de Culturas dijo, lo que necesitamos es una ley del artista. Y fue ahí donde todos ya empezamos a pelear, salieron grupos por doquier, y esto fue este año. Como Tel Artes, yo individualmente como parte de Tel Artes, hace unos 4 o 5 años atrás propuse una ley del artista. Pero esa ley del artista quedó en un statu quo, en virtud de que estábamos justamente negociando la ley marco de culturas. Entonces decíamos, primero ley marco de culturas y luego la ley del artista. Pero ahora, como esto salió a la palestra, nos ponemos en campaña nuevamente, y esta ley que nosotros propusimos, redactada por mí pero sustentada desde Tel Artes, llega a ser la propuesta quizás más homogénea, pero una propuesta que también tiene ciertos niveles revolucionarios de visión en torno a lo que es una protección del artista, del gestor, del trabajador por el arte. Y cuéntanos un poco en qué consiste esa visión más revolucionaria de alguna forma de la protección del arte. Son muchas cosas, pero básicamente lo que habíamos hablado hace un rato atrás en términos de propiedad intelectual, estamos seguros, estamos convencidos de que las leyes de propiedad intelectual, en lugar de promover el arte, la creatividad, en lugar de innovar la creación, más bien limitan. Nos privatizan el espacio cultural, nos convierten en piratas, somos los que trastocamos las canciones, y cada vez hay menos espacio de creatividad permitida. Entonces, lo que nosotros hemos propuesto dentro de esta ley como uno de los ejemplos es lograr que el Estado boliviano pueda reconocer formas alternativas de defensa y protección del conocimiento y la cultura en Bolivia, las cuales permitan que nosotros podamos negociar, por ejemplo, directamente con el autor y no ir a través de una sociedad de gestión colectiva. De lo que alguna vez dentro del proyecto que tenemos de Canciones de Matilde, yo le decía a Guite, ¿por qué no negociamos directamente con Matilde? ¿Por qué no le pagamos a ella el derecho de autor y no ir a través de las sociedades de gestión colectiva? Porque eso es éticamente bueno, pero no es legal. Entonces Guite lo que hizo fue pasar los pasos legales hace unos 3 años atrás, pagó el derecho de autor en Suecia. Y cuando yo llamé a la Sociedad Boliviana de Autores, le dije, a ver, se ha pagado en Suecia, queremos saber si ya llegó el monto. Y ellos me dijeron, no, todo pago internacional se procesa en 6 meses. Perfecto, hemos esperado 2 años, y hace unos 2 semanas atrás yo fui a la sociedad, y ahí me dicen, no nos ha llegado el dinero, porque nosotros no tenemos un convenio firmado con esta empresa. Entonces resulta que ese dinero no llega de forma directa al autor latinoamericano. En ese sentido, creemos que es necesario que en la legislación boliviana se abra la posibilidad de poder negociar directamente con el titular de una obra. O, si tú tocas todas tus obras, que no pagues derecho de autor, que no vengan acá funcionarios de la sociedad de gestión colectiva y digan, tiene que pagar derecho de autor, porque sea él el artista el que promueve su propio espectáculo. Entonces, como un ejemplo, que además es muy revolucionario porque va contra toda política internacional de aplicación económica al país, queremos abrir la legislación
para que nosotros podamos tener una forma de negociación un poco más abierta, clara, sincera, pero además que respete el derecho de autor, pero el derecho de autor no bajo los contextos de la propiedad intelectual, sino bajo los contextos de protección humana. Porque como autores, como músicos, como artistas nos respetamos, pero estas leyes nos evitan ese respeto genuino, evidente, real y además justo. Y en términos de protección más laboral o de seguridad social, porque acá en Chile también tenemos una situación en que los artistas están muy desprotegidos, en que hay mucha precariedad, mucho trabajo en negro, muchas personas, artistas que llegan a viejos con pensiones miserables, con situación de pobreza. ¿Cómo piensan en esta ley abordar ese tema? Dentro de la protección social, eso está incluida en la propuesta de ley del artista, pero además tengo que indicar que bajo el nuevo gobierno en el cual estamos viviendo, la posibilidad de tener salud para todos ya es una política de gobierno. El gobierno de Evo Morales ha decidido que todos tengan acceso a la salud, desde el más pequeño hasta el más grande, y hay varios ejemplos que van apuntando hacia allá. Si algún ministro alguna vez dijo, sí, les vamos a dar derecho de salud a todos los artistas sin ningún problema, yo les digo, eso es innecesario, porque ya es política de gobierno. No pueden ponerlo como una cosa de demagogia para aprovechar el apoyo del sector artístico, porque eso ya va a ser. Sin embargo, obviamente dentro de la propuesta de ley, incluimos que el artista realmente tenga acceso a un seguro de salud, que además vaya por encima de un seguro común. Un guitarrista que tenga un accidente con su mano, ya no pueda tocar, se tiene que tener una protección mucho mejor para eso. Un cantante que no pueda cantar también tiene que ser un trato social excepcional para el artista, como también viene a ser los impuestos. El impuesto tiene que ser aplicado de acuerdo al lugar donde el artista está ocupando. Nuestra propuesta no es una exención tributaria per se para todos, sino que aquellos hermanos que están empezando o que no generan un mundo importante, porque seamos realistas, el artista lo hace de puro pulmón, pero no vive de solamente ser artista, tiene que trabajar de taxista, ser profesor, ser profesional, y el arte viene a ser como un hobby, no tanto una profesión. En ese sentido, mientras el artista no use eso como una parte fundamental de su trabajo, tiene que tener exención impositiva o un monto súper mínimo para que el artista realmente pueda promover. Sin embargo, pueda cumplir con las exigencias tributarias que tiene con el Estado. Porque si nosotros no aportamos al Estado, tampoco podemos exigirle. Tenemos un gobierno que promueve mucho el deporte. Canchas por todos lados, estadios deportivos. Entonces ahora la segunda fase es, ahora le toca al arte. Estamos teatros, pero espacios alternativos que, por un lado los teatros están bien, pero estos espacios donde podemos tener un contacto personal con el público bien real son también importantes y necesarios, porque es aquí donde construimos identidad. Y también estuve viendo que en la propuesta de la ley ustedes promovían la asociatividad gremial y sindical, ¿no? Pero recién decías que los artistas rehuían de este tipo de organizaciones. ¿Cómo pensaban abordarlo en ese sentido? ¿Cómo hacer que los artistas confíen en ese tipo de organizaciones? Tenemos un gobierno que se llama plurinacional, y este gobierno plurinacional reconoce autonomías de gestión, pero a un nivel que es inclusive autonomías de gobiernos indígenas, de acuerdo a sus usos y costumbres. En ese sentido, creemos que el actor diferente, el artista diferente, pero también tenemos culturales, los que vienen del campo, por ejemplo, los que están en espacios que no son comerciales, pero en algún momento entran en un circuito de circulación comercial, y ellos tienen formas diferentes de asociación. Entonces, estamos estudiando en este momento cuál sería la forma eficaz de asociación que pueda responder a la pluridiversa culturalidad boliviana. Porque no podemos poner en un sindicato cuando tú no quieres ser parte de un sindicato, porque eres también reacio a ese tipo de organizaciones que también tienen cierto nivel de piramidal de organización. Pero hay otros que quieren ser representantes genuinos. Por ejemplo, ahora tenemos esa discusión del sector artístico y hay gentes que no quieren mucho porque no se sienten representados. Entonces creemos que tenemos que todavía estudiar mucho las formas de asociación que van a ser reconocidas en esta normativa.
Y por ejemplo, los gremios, los sindicatos, las organizaciones de artistas, ¿tienen algún tipo de reconocimiento en el Estado? ¿Hay formas de negociación, digamos, directa con el Estado o es una pelea todavía? En este momento las organizaciones gremiales son como inexistentes. Las únicas organizaciones reconocidas por el Estado son las sociedades de gestión colectiva, que ni siquiera representan a los artistas. Los sindicatos de artistas han bajado un poco en su representatividad y en su capacidad de poder realmente ser contestatarios a ciertas situaciones sociales. Entonces necesitamos reformular eso para que justamente tengamos poder de negociación y poder de concertación con el gobierno a un nivel horizontal. Igual. Y otro tema también que vi que abordaban en la ley era el tema de los artistas extranjeros. ¿Cómo pensaban abordar ese tema? Porque también hay otros países latinoamericanos que tienen leyes más proteccionistas hacia el artista local y le cobran impuestos especiales a los espectáculos extranjeros. ¿Ese tipo de políticas están considerando? En la medida en que se aplique, bueno, no un trato nacional, sino en la medida en qué medida una expresión cultural. Y esto tal vez valga bien el ejemplo. No es lo mismo, no sé cómo se llaman los hermanos, por ejemplo, el grupo de acá, si Urcantún viene a hacer un intercambio cultural a La Paz, no es lo mismo que venga Ricky Martin. Entonces necesitamos hacer niveles de liberación de trabajo que sean diferenciales. O sea, la justicia solo pica a los que están descalzos, dice un dicho. Y el trato nacional no se puede aplicar de la misma forma. Es algo que dentro de Telates la hemos discutido fuerte, en el sentido que no tenemos que ser proteccionistas, sino más bien integrales. Pero integrales con aquellas expresiones culturales que refuercen tu identidad cultural. Recientemente tuvimos a una compañera chilena que vino a tocar a Bolivia, ahorita se me va el nombre, para él es Gabriel Rabón de Chile, que viene de Santiago, no me acuerdo ahorita su nombre, perdón. Pero ella vino y es como que ella revitaliza la identidad latinoamericana a través de un canto social muy fuerte, y donde no puede ser tratada como aquellos que responden a intereses industriales. Entonces, yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos y además diferenciarnos en el trato de cuando tratamos de intercambiar artistas. Gitte Paulson, que en un momento van a escuchar, ella viene de Suecia y viene a promover música boliviana. ¿Cómo podemos aplicar un régimen de trato nacional discriminatorio a ella cuando en realidad lo que ella está haciendo es más bien promover la cultura boliviana? Entonces, en ese sentido, necesitamos revisar muy bien los apéndices del trato nacional para que justamente podamos tener este nivel de acceso e integración, porque hay diferencias. Un Ricky Martin o una Shakira va a venir allá, va a cobrar $40,000, $50,000 más todo su armatoste de equipo técnico, y encima se cobrarán unos $3,000 por derechos de autor que se van a ir para afuera. Hay una fuga total. Pero nuestros hermanos no van a venir por esas condiciones, ellos van a venir a integrarse con nosotros. Entonces necesitamos pensar muy bien en qué medida y en qué forma necesitamos lograr que estos tratos sean realmente justos. Ya como para ir cerrando, la última pregunta, ¿tú conoces algo de las políticas culturales chilenas? ¿Ustedes han podido acercarse un poco a lo que pasa acá en Chile? ¿Qué opinión tienen de lo que ocurre acá? Muy poco, la verdad. Lo más, yo pongo como ejemplo a Chile en la legislación de propiedad intelectual. En un artículo que tiene dentro de su legislación que permite, no sé si sigue siendo eso cierto, yo no he visto el campo, solamente leo la ley, donde permite que el uso de la música en espacios como escuelas, hospitales, centros de promoción artística, no se pague. Y eso está reconocido dentro de su ley. Y yo digo, para nosotros Chile es como el espacio más privatizador de Latinoamérica, es el más homogéneo hacia las políticas norteamericanas. Sin embargo, prevén ciertas excepciones dentro de su legislación cultural chilena, dentro del derecho de autor.
Sin embargo, nosotros lo único excepcional que tenemos dentro de nuestra ley de derecho de autor es el derecho a cita. El derecho a cita es, tú nombras una cita dentro del texto de investigación y solo estás liberado de pagar derecho de autor. El resto es privado. Entonces, eso es lo poco que conozco de la legislación. Pero creo que hay muchas cosas que no sé. Bueno, eso, no sé si quieren ustedes hacerle alguna pregunta a Juan Carlos, aprovechando que está aquí. ¿Quieren escuchar música? ¿Quieren escuchar música? Ya, cerremos entonces. Yo quería, bueno, yo soy encargado de cultura de la municipalidad de Puchuncaví y bueno, importante también la cultura que tiene Bolivia. Uno aprecia también, por ejemplo, la riqueza que hay entre la cultura musical, ¿cierto? Pero tanto como en Bolivia como en Chile ocurre mucho lo que es el piratería, y los músicos se ven un poco denigrados con este sistema que hay de las redes sociales, que es nueva, ¿cierto? Y la poca difusión o lo poco que la radio, ¿cierto?, transmiten la música nacional. Acá en Chile ocurre eso, que se está luchando por el 20% de música chilena, que la radio es algo legal. Y en Bolivia es diferente, quizás. En Bolivia creo que se escucha mucho más la radio, son más nacionalistas con su música, ¿eh? Es poco lo que aceptan de la música de afuera. Bueno, me tocó asistir al carnaval de Oruro, por ejemplo, la gente vibra con esos carnavales, donde son danzas propias, ¿cierto?, de la misma cultura de ustedes. Y acá, por ejemplo, a veces vemos la letra en membrillo que vienen danzas del norte y se ve poco lo que realmente se hace acá en la quinta región. Entonces, como los bailes chinos, por ejemplo. Acá no creo que no invitan a ningún baile chino, siento que los bailes chinos son los bailes más importantes que hay acá en la quinta región. Y eso me da gusto de repente escuchar la música que tiene Bolivia, lo que aman de lo propio en sí, ¿ya? Y eso también es importante valorarlo, ¿cierto? Y no obstante, acá hay muchas agrupaciones chilenas que imitan un poco también lo que hace Bolivia, ¿no? O solamente porque la zona geográfica los une. Ya, pero acá en la zona norte del país hay muchos grupos con danzas caporales, huayno, taquirari también, y otros ritmos más que hay, ¿cierto?, en el cual se enlazan con el norte de Argentina también y en la parte sur de Perú, donde hay una riqueza importante, pero todo eso los medios de difusión a veces no lo cubren, ¿ya? Solamente así como espacios como Las Peñas, acá en Valparaíso, por ejemplo, cada vez hay menos locales donde se puede vibrar con la música. Podemos nombrar Gato en la Ventana, entre otros, ¿cierto? Pero los medios de comunicación están dándole firma al reggaetón. Es más, incluso los músicos como Chayanne, como no sé si Ricky Martin, pero están obligados para poder vender, están tocando reggaetón. Entonces es importante eso, luchar porque los medios de comunicación también darle auge a la música nacional, a las raíces folclóricas, que aparezcan nuevos grupos, así como está Sheila Jatún, que es un grupo de jóvenes bolivianos, que allá, por ejemplo, le dan auge a ese grupo. Entonces acá es necesario que haya esa cultura, por eso también hacerlo importante, porque es fácil copiar cultura de afuera, traerla y decir, oh, esta cultura, bonito, sí, pero es bonito, por ejemplo, vibrar con el mismo patrimonio que hay aquí en Valparaíso, que hay en Puchuncaví, que hay en Viña del Mar, y darle énfasis al patrimonio. Yo creo que por ahí es importante vivir la cultura igual. Y también están los medios de cómo obtener recursos, que encuentro también muy valorable el trabajo que ustedes realizan como agrupación. O sea, es muy importante lo que ustedes realizan, yo creo. O sea, como también lo he visto aquí a José, allá acercarse a Puchuncaví, apoyando también la cultura con los jóvenes de Puchuncaví, siendo que él es de acá de Valparaíso, pero igual agradecemos, gracias a eso también, que ayudó a gestionar un mural que hay en el frente de la Casa de la Cultura. Y de esa forma también es
vibrar, ¿cierto?, con el patrimonio, rescatar siempre la cultura local. Porque si no lo hacemos nosotros, nadie lo va a hacer. O sea, de esa forma. Gracias. Muchas gracias. Nada más para completar esto, en la legislación de control social de los medios de comunicación del gobierno de Venezuela, se estipula un 50% de producción nacional en los medios de comunicación como este, y un 75% de la difusión nacional en los espacios rurales, porque eso es lo que genera identidad. Eso está en la Ley de Control Social de Medios de Comunicación en Venezuela, que nosotros hemos querido adoptar la misma política y la hemos incluido en la Ley del Artista. O sea, obligar a los medios de comunicación un porcentaje mínimo, por lo menos el 50% de producción nacional. No estamos diciendo regionalismo, sino producción nacional. El artista nacional, pero al mismo tiempo es importante las regionales, es decir, dentro de nuestra ley de educación tenemos una currícula nacional, pero una currícula regionalizada, individualizada, donde permitimos que los sectores puedan valorizar sus propias formas de expresión identitaria. Lo que tú dices es importante, pero el que la tiene que ser son ustedes. Nosotros la estamos haciendo allá. Muchas gracias. Gracias.